pasaría si faltase el petróleo? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que el petróleo es una pieza fundamental para las naciones industrializadas, a razón de que es el elemento necesario para el funcionamiento de las industrias. Por ello, el Medio Oriente está ante los ojos de las potencias mundiales, porque ese territorio es considerado la cuna del oro negro, la cuna del petróleo, que desde allí se exportan grandes cantidades a las naciones. Imaginemos que cierto día las noticias del momento sean de que un huracán o un terremoto ha generado la destrucción de puertos y refinerías, la infraestructura energética de Arabia Saudí, de pozos petroleros en Irak, de superpetroleros en el estrecho de Hormuz, o que la escasez sea producto de una guerra nuclear en el Medio Oriente. La pregunta es, ¿qué pasaría si faltase el petróleo? Bueno, lo que pasaría es que el precio del petróleo se triplicaría. En ese caso hipotético, la mayoría de la gente va deprisa a la estación de gasolina más cercana. Algunos de estos negocios tienen letreros escritos a mano que dicen agotado en las bombas de gasolina. Muchos tienen ventanas rotas. En otros hay filas de coches y camiones de varias manzanas de largo. En medio del pánico, mucha gente espera en la fila con los tanques de gasolina llenos a la mitad. Los recipientes de gasolina desaparecen de los establecimientos. Cuando la gente comienza a desesperarse, las cosas empeoran. Los países también comienzan a desesperarse. Una por una, las potencias industriales del mundo anuncian la necesidad de acumular masivamente reservas estratégicas de petróleo. Las nuevas restricciones e impuestos sobre la energía se convierten inmediatamente en una prioridad para cada gobierno. El mercado negro del petróleo para calefacción, gasolina y combustible diésel aparece de la noche a la mañana. La gente comienza a preocuparse por el invierno siguiente, preguntándose ¿cómo calentarán sus hogares? ¿Cómo pagarán las facturas más elevadas de los servicios públicos? ¿Durarán sus ahorros tanto tiempo? Los efectos económicos en el transporte ante una posible escasez del petróleo son obvios. Quienes van a trabajar a diario en sus automóviles no podrán hacerlo. Las aerolíneas cancelarán sus vuelos y pedirán subsidios al gobierno. Los camioneros rehusarán transportar cargas hasta que los precios se estabilicen. Al romperse la cadena del transporte, los puertos acumularán mercancías. Los buques con cargamento formarán largas filas en el mar esperando para entrar al puerto. Aquellos que puedan llegar a sus trabajos enfrentarán un futuro incierto. Las empresas y las fábricas que dependen del transporte para abastecer su inventario se detendrán completamente. Incluso la gente comenzará a desesperarse en todo momento. Las tierras cerrarán y los gobiernos llamarán a sus ejércitos para establecer el orden. Ante la posible escasez del petróleo, estas escenas son fáciles de imaginar. A su vez, es difícil saber cómo le afectará a la persona humana y a su familia el punto de ruptura del petróleo. Y si el suministro de petróleo o la infraestructura energética que lo refina y distribuye llega al punto de ruptura, la economía de los Estados Unidos y otros gigantes industriales se desestabilizará. Los países del tercer mundo que luchan por su supervivencia serán destruidos por la alteración del precio y la disponibilidad del petróleo. El punto de ruptura llegará cuando la demanda supere repentinamente la oferta. Los contratos futuros de petróleo en los mercados de materias primas aumentarán. Las naciones se apresurarán a acumular más reservas estratégicas. Solamente el alto costo de los productos derivados del petróleo causará que las ruedas del crecimiento económico de Occidente se detengan completamente. Ese día, ante una posible falta de petróleo, indudablemente el mundo cambiará para siempre. En síntesis, podemos decir de que el petróleo es una pieza fundamental para la existencia y funcionamiento de los países. Además, el Medio Oriente, que es considerado la cuna del petróleo, está ante los ojos de las potencias mundiales, razón por el cual el objetivo es mantener la paz en dicho territorio. Asimismo, el Medio Oriente es el lugar donde se cumplirán las profecías que se encuentran registradas en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo la
la batalla de Coquimago, o mejor aún, será el lugar de la venida del Mesías.